gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Salud comunitaria y familiar. 4. Clase número 5. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, estudiaron algunas enfermedades de transmisión respiratoria a partir de sus características epidemiológicas. En la actividad orientadora de hoy, se estudiarán los elementos epidemiológicos de las enfermedades transmitidas por vectores y las medidas que deben realizarse para el control de las mismas. Al terminar el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de identificar las características epidemiológicas de algunas de las enfermedades transmitidas por vectores a partir de los componentes de la cadena epidemiológica, período de incubación y transmisibilidad, así como ejecutar medidas para el control de las mismas. Es conocido el impacto negativo que sobre la salud ha desarrollado el deterioro de los recursos naturales y la producción de contaminantes, generando efectos a nivel macro del tipo del calentamiento global y con ello una redistribución en las enfermedades transmitidas por vectores a latitudes que antes tenían menor temperatura. Esta redistribución se ha atribuido además a la urbanización, la intensidad del comercio, los viajes internacionales, la desforestación y el desplazamiento poblacional provocado por los conflictos sociales y la guerra. Diversas enfermedades infecciosas tradicionales como el sarampión, rubiola y poliomielitis han sido total o parcialmente controladas. Sin embargo, otras como el paludismo, dengue, fiebre amarilla y enfermedad de Chagas han recobrado su importancia como causas de morbilidad y mortalidad en numerosos países del tercer mundo. Según informe publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, en las estimaciones globales de carga de enfermedad están presentes 26 factores de riesgo, de los cuales 6 corresponden a factores medioambientales y dentro de ellos las enfermedades transmitidas por vectores, como son paludismo, dengue, Chagas,
filariasis, fiebre amarilla y leishmaniasis, algunas de las cuales serán estudiadas por ustedes en la actividad orientadora de hoy. El paludismo o malaria es transmitida al hombre por un mosquito del género Anopheles y es considerada la enfermedad parasitaria sistémica más frecuente en el mundo. Luego de la picadura del mosquito, estos parásitos ingresan al hombre teniendo un primer ciclo en el tejido hepático y luego en la sangre, momento en que aparecen los síntomas característicos y el parásito puede ser encontrado en sangre. La enfermedad se caracteriza por producir ciclos de escalofrío, fiebre, sudación, mialgias, artralgias, malestar general, marcado decaimiento y trastornos digestivos como náuseas, vómitos y diarreas, acompañados de esplenomegalia y anemia secundaria. Todos los signos y síntomas varían en función de la especie de Plasmodium, la carga parasitaria y el estado inmune del paciente. Debemos considerar sospechosa de padecerlo a cualquier persona con síndrome febril en áreas endémicas o que hayan visitado recientemente países donde la enfermedad es endémica. La confirmación del diagnóstico se hace por la demostración de los parásitos en gota gruesa de pacientes febriles actuales o recientes. Por su gravedad, se reconoce la malaria cerebral como la forma más temida de la enfermedad, causada únicamente por el Plasmodium falciparum. La malaria es una enfermedad endémica en muchos lugares del mundo, especialmente en las zonas tropicales del Caribe, Amazonas, Sudeste Asiático y el África subsahariana. En este último lugar ocurre en la mitad de los casos y el 90% de los fallecidos. Hoy afecta a más personas que en los años 70 y lo peor de todo, no hay futuro esperanzador a corto plazo. La Organización Mundial de la Salud utiliza el término de controlable como objetivo antipalúdico final, sin abandonar la ilusión de su posible erradicación. Es importante para los profesionales de la salud conocer cuándo una zona es endémica de la enfermedad. Esta endemicidad en el caso del paludismo puede inferirse por diferentes métodos, los que explicaremos brevemente a continuación. La tasa esplénica, la que se calcula a través del porcentaje de niños entre 2 y 9 años con esplenomegalia palpable. La tasa parasitaria, es decir, el porcentaje de población parasitada. La tasa de inoculación entomológica. Esta es una medición más exacta y se calcula multiplicando la tasa esporozoítica del vector, es decir, el porciento de anofelinos hembras con esporozoitos en sus glándulas salivares, por la voracidad vectorial, que es el número de picaduras por unidad de tiempo, las que pueden llegar a ser de 50 a 100 por mes durante la época de lluvias en zonas rurales del África subsahariana y por último a través de sistemas satelitales de información geográfica que tratan de calcular la endemicidad palúdica basándose en la altura de las nubes, es decir, los cúmulos que traen agua y la densidad de vegetación de la zona. En relación con la magnitud del paludismo, podemos concluir diciendo que cada año mueren en nuestro planeta aproximadamente 2 millones de personas por esta causa, sobre todo niños menores de 5 años, y más de 300 millones entre adultos y niños presentan la enfermedad. El número va en aumento, fundamentalmente por la resistencia farmacológica del parásito, a pesar de que en grandes zonas del planeta la enfermedad había sido prácticamente erradicada. En asignaturas precedentes
se estudiaron los elementos que componen la cadena epidemiológica de una enfermedad infecciosa. En este momento pasaremos a describir el proceso que caracteriza la misma en el paludismo. Como agente etiológico o infeccioso, se reconocen los parásitos esporozoarios del género Plasmodium patógenos para el hombre, como son Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y el Plasmodium oval, considerado el menos frecuente y más benigno. En las zonas endémicas pueden verse infecciones mixtas. El reservorio es el hombre fundamentalmente, mientras que su piel constituye la puerta de salida. La vía de transmisión fundamental es a través de la picadura de la hembra infectante de mosquitos del género Anopheles. A través del esquema que están observando, pasaremos a explicar el ciclo evolutivo del Anopheles. La hembra ingiere sangre con gametocitos masculinos y femeninos que se unen y forman el oocineto en el estómago. Penetra la pared de este y en su cara externa forma un quiste que desarrolla miles de esporozoitos, proceso que ocurre entre 8 y 35 días y que les fue referido en la asignatura clínica 3 como la fase sexuada del Anopheles. Los esporozoitos emigran a los órganos bucales del mosquito y llegan a las glándulas salivales. Maduran en ellas y son infectantes cuando el mosquito pica a otra persona cada vez que se alimenta de sangre. Ya en el huésped susceptible, los esporozoitos entran en los hepatocitos y se transforman en esquizontes exoeritrocitarios. Se rompen los hepatocitos pasando al torrente circulatorio miles de parásitos asexuales o merozoitos hísticos que invaden los hematíes para crecer y multiplicarse por ciclos. Muchos se convierten en formas asexuales de trofozoitos a esquizontes hemáticos maduros, que rompen el hematíe de 48 a 72 horas y liberan de 8 a 10 merozoitos eritrocitarios según la especie, los que invaden otros hematíes. Esta es la llamada fase asexuada del mosquito. Los síntomas clínicos se producen con cada ciclo por la ruptura de gran número de esquizontes eritrocitarios. El paludismo también puede transmitirse por inyecciones con agujas y jeringuillas contaminadas o por transfusiones sanguíneas de personas infectadas a sanas. Para finalizar, se reconoce como puerta de entrada de la infección la piel del huésped susceptible, y este último es el hombre sano. El período de incubación de la enfermedad varía según las especies de parásitos. Así tenemos que para el Plasmodium falciparum el tiempo promedio es de 12 días. Para el Plasmodium vivax y oval es de 8 a 14 días, mientras que para el Plasmodium malariae se reconocen entre 7 y 30 días. Este periodo puede prolongarse si se suspende la quimioprofilaxis. Por su parte, el periodo de transmisibilidad es hasta que el enfermo mantenga gametocitos infectantes en sangre. Los pacientes no tratados o con insuficiente tratamiento pueden ser fuente de infección para los mosquitos por 1 a 2 años para el Plasmodium vivax, no más de 1 año para el Plasmodium falciparum, entre 1 a 4 años para el Plasmodium oval y más de 3 años para el Plasmodium malariae. La transmisibilidad por transfusión depende de la permanencia de formas asexuales en la sangre circulante. El control del paludismo o malaria se realiza a través de un grupo de medidas, algunas de las cuales fueron estudiadas por ustedes en la asignatura clínica 3, sobre todo
aquellas relacionadas con el tratamiento del enfermo una vez diagnosticada la enfermedad. Pasaremos ahora a explicar las medidas para el control de foco, las cuales se realizan sobre el agente y el reservorio, sobre la vía de transmisión y sobre el huésped susceptible. Entre las medidas relacionadas con el agente y el reservorio se pueden mencionar: diagnóstico de certeza a través de gota gruesa realizada a pacientes febriles actuales y recientes, notificación inmediata de los casos, aislamiento para proteger al enfermo de la picadura del mosquito infectante y tener precauciones en el manejo de la sangre, realización de la historia epidemiológica, la que incluye procedencia, lugares donde ha pernoctado y posible exposición. Y por último, tratamiento específico. En este caso, la cloroquina y la primaquina son los medicamentos más empleados. En las personas resistentes a la cloroquina se emplean otros antipalúdicos que incluyen el Fansidar, el sulfato de quinina y otros. Sobre la vía de transmisión se hace necesario el control higiénico del ambiente, en especial el control de vectores mediante rociamiento intradomiciliario con insecticidas de acción residual. Los mosquiteros impregnados con insecticidas residuales como la permetrina mantienen la eficacia durante 6 a 8 meses. Representan una óptima medida de protección personal contra la malaria, estando especialmente recomendada en niños, mujeres embarazadas, residentes en zonas endémicas y en viajeros. Es conveniente, junto con el uso de mosquiteros, pulverizar la habitación con insecticidas de acción rápida o emplear difusores eléctricos cuya protección dura entre 8 y 10 horas con la habitación cerrada. Eliminación de criaderos de mosquitos cercanos a los asentamientos poblacionales. Relleno y desagüe de charcas y empleo de larvicidas. Encuestas entomológicas y desinfección de aviones, barcos y otros vehículos a su llegada de zonas endémicas. Además de cumplir con el programa de control sanitario internacional a través de la vigilancia epidemiológica de personas que vienen de zonas endémicas. Por último, las medidas sobre el huésped susceptible consisten en promoción de salud y prevención dirigida al empleo de quimioprofilaxis y uso de repelentes para la protección contra las picaduras de insectos. En áreas endémicas, siendo la dietiltoluamina en concentración del 30 al 35%, el repelente más eficaz y con efecto entre 3 y 4 horas. Vestir camisas de manga larga y pantalones largos, sobre todo al amanecer y anochecer. El tratamiento de la ropa con repelentes como dietiltoluamina al 12% puede ser de utilidad, pero la combinación de repelentes cutáneos formulados a base de esta y la aplicación de insecticidas residuales con permetrina a la ropa en soluciones al 13,3% es la mejor medida contra las picaduras de artrópodos. En casos en que la ropa no pueda ser impregnada, se puede rociar con un aerosol de permetrina al 0,5% durante 30 a 45 segundos y dejarla secar entre 2 a 4 horas. Para la quimioprofilaxis, a los viajeros que permanezcan en áreas endémicas o viajen a estas de manera temporal,
La selección del antipalúdico se realiza teniendo en cuenta la resistencia que hayan mostrado las especies de Plasmodium a la cloroquina. Así tenemos, en lugares donde no se haya detectado resistencia, se emplea fosfato de cloroquina, 300 miligramos de cloroquina base una vez por semana. En lugares con resistencia a la cloroquina, se puede emplear mefloquina, 5 miligramos por kilo de peso por semana, doxiciclina, 100 miligramos diarios, Fansidar, una tableta semanal, y por último la vigilancia epidemiológica de la población en general, en particular de los viajeros que regresan de países donde exista el paludismo. Para el control de esta enfermedad, se describen un grupo de acciones a ejecutar por el equipo de salud que labora en la atención primaria, las que recomendamos revisar en su libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2, capítulo 17, que aparece en el CIDIC de la asignatura. Otra de las enfermedades transmitidas por vectores es el dengue, considerada como una enfermedad vírica febril aguda que se caracteriza por un comienzo repentino, dolor retroauricular, mialgias, artralgias y erupción. Tiene una semana de duración seguida de depresión y debilidad. Es causada por un arbovirus y transmitida por un mosquito del género Aedes. Clínicamente se distinguen 3 formas de dengue. El primario o clásico, casi siempre benigno. El dengue hemorrágico o fiebre hemorrágica del dengue, caracterizado fundamentalmente por fenómenos hemorrágicos con una evolución generalmente grave, y el síndrome de shock dengue, el que aparece en algunos enfermos en quienes después de unos cuantos días de fiebre se presentan síntomas y signos de shock. Es también muy grave. Les recomendamos revisar los contenidos relacionados con esta clasificación en la asignatura Clínica 3. El diagnóstico del dengue es clínico y epidemiológico. Este último se realiza por confirmación diagnóstica de laboratorio a través del aislamiento del virus del dengue en muestras de suero y o tejidos. Incremento en el título de anticuerpos específicos IgG o IgM en parejas de sueros frente a uno o más antígenos del virus y por la detección de antígeno vírico específico en tejidos, por inmunofluorescencia o hidratación de sonda. El dengue, en cualquiera de sus formas clínicas y complicaciones, es la enfermedad de mayor interés sanitario en este momento. Está presente en 100 países y puede afectar la salud de más de 2.500 millones de personas que viven en zonas urbanas, periurbanas y rurales del trópico y subtrópico. La incidencia anual se estima en decenas de millones de personas, con 500.000 hospitalizaciones por dengue hemorrágico o dengue con síndrome de shock, el 90% en niños menores de 15 años. La tasa promedio de mortalidad es del 5%, con 24.000 muertes por año. Es endémica en muchos países tropicales de Asia, África, islas del Pacífico y las Américas. En esta última, desde 1977, se ha observado la introducción o la circulación sucesiva de los 4 serotipos de virus en el Caribe, América Central y Suramérica. Desde finales de los años 90, 2 virus o más del dengue son endémicos o epidémicos en esta región. La cadena epidemiológica del dengue puede describirse de la siguiente forma. El agente infeccioso o etiológico
es un flavovirus de los serotipos 1, 2, 3 y 4, mientras que el reservorio de infección es el hombre enfermo. Se plantea que los virus se perpetúan en un ciclo que incluye al ser humano y al mosquito Aedes aegyptis. Un ciclo monomosquito pudiera ser reservorio en Asia sudoriental y África occidental. Otros vectores implicados son el Aedes albopictus, introducido en las Américas, incluso en Cuba, y considerado un transmisor potencial, así como el Aedes scutellaris. La puerta de salida es la piel de estos enfermos, mientras que la vía de transmisión fundamental es a través de la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegyptis, especie que pica de día y se reconoce como puerta de entrada la piel en los huéspedes susceptibles. Este último es el hombre sano. Es importante conocer que la inmunidad que confiere la infección es específica del serotipo y dura toda la vida. No existe inmunidad cruzada protectora frente a otros serotipos. El periodo de incubación de la enfermedad se declara entre 3 y 14 días. Por lo común es de 5 a 7, mientras que la transmisibilidad no se realiza de una persona a otra. Los enfermos infectan a los mosquitos durante el periodo febril, generalmente en los primeros 3 a 5 días de la enfermedad. El mosquito se vuelve infectante durante los 8 a 12 días después de haber picado al enfermo y permanece así el resto de su vida, es decir, aproximadamente un mes. Las medidas de control de la enfermedad exigen con carácter previo el estudio entomológico para determinar la densidad de los vectores, el hábitat en fase larvaria y adulta, así como la puesta en práctica de programas para su eliminación. La población debe conocer las medidas individuales de profilaxis, como la destrucción doméstica de larvas y la protección contra la picadura con el uso de ropa adecuada, repelentes y mosquiteros, las que fueron descritas en el estudio del paludismo. El equipo de salud que labora en la atención primaria para el manejo de esta enfermedad debe realizar las siguientes acciones: educación sanitaria a la población con el objetivo de protegerse del vector y erradicar el mismo; control higiénico del ambiente a través de medidas para disminuir la infestación o eliminar el mosquito; ingresar en el hogar a los casos sospechosos de padecer la enfermedad y notificar el mismo en caso de que se realice el diagnóstico de certeza. Está indicado el aislamiento de los enfermos por 5 días con el objetivo de evitar la picadura del vector. Tratamiento sintomático en el que está contraindicada la aspirina. Hospitalizar al paciente si se presentan complicaciones de la enfermedad y en los casos graves de la misma. Y por último, la vigilancia epidemiológica, ya que la presencia del anticuerpo IgM denota infección actual o reciente y suele detectarse entre el 6º y 7º días después de comenzar la enfermedad. Pasaremos ahora al estudio de la fiebre amarilla, infección potencialmente epidémica transmitida por el virus del mismo nombre perteneciente al género Flavivirus. La enfermedad se caracteriza por falla hepática, renal, miocárdica y hemorragias generalizadas con una alta tasa de letalidad, la que puede llegar hasta un 50% en epidemias. Algunos autores describen 2 formas de transmisión de la enfermedad: urbana y selvática. Otros le suman la forma intermedia, las que describiremos más adelante. Les recomendamos revisar los contenidos del tema 1
sobre enfermedades transmisibles en la asignatura Clínica 3, donde se abordaron las dos formas clínicas en que puede presentarse la enfermedad, es decir, la leve y la grave o clásica. Anualmente se producen alrededor de 200.000 casos en el mundo. La distribución de esta enfermedad es principalmente en las zonas tropicales del África subsahariana y Sudamérica. En esta última, el 80% de los casos declarados se encuentran en Perú y Bolivia, aunque actualmente Brasil registra un número importante de estos. La fiebre amarilla selvática incluye primates no humanos y se limita a regiones tropicales de África y América Latina. En esta última, cientos de casos aparecen en trabajadores expuestos a mosquitos en las selvas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. De la forma urbana, que incluye el Aedes aegypti y los seres humanos, no se diagnostican brotes desde 1942, salvo algunos casos en Trinidad y Tobago en el año 1954. En África se han notificado brotes en años recientes en países como Nigeria y Kenia. En relación con la cadena epidemiológica, se describe como agente infeccioso el virus de la fiebre amarilla del género Flavivirus. El reservorio en las zonas urbanas es el hombre y el mosquito Aedes aegypti, mientras que en las zonas selváticas lo constituyen otros vertebrados aparte del hombre, principalmente monos y mosquitos de la selva. La puerta de salida es la piel del enfermo. La vía de transmisión fundamental, tanto en zonas rurales como urbanas, es el vector hembra del mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, en la selva existen varias especies de mosquitos del género Haemagogus y Aedes que transmiten el virus del mono al hombre. Hay tres modos distintos de transmisión de la fiebre amarilla: la silvestre o esporádica, la intermedia y la urbana o epidémica, las que pasaremos a explicar a continuación. La transmisión silvestre o esporádica se da en los bosques tropicales. Los monos son infectados por la picadura de mosquitos y a su vez mosquitos no infectados adquieren el virus al picar a un mono infectado. Los hombres se infectan al entrar en zonas del bosque y ser picados por un mosquito portador, por lo que hace esta forma de transmisión poco frecuente, mientras que la intermedia es típica de las sabanas húmedas o semihúmedas de África. Aparecen simultáneamente varios casos y en poblaciones separadas. Provoca pocas muertes, pero debe controlarse porque puede provocar una epidemia de fiebre amarilla urbana, que es la más grave. El tercer modo de transmisión descrito es la urbana o epidémica. En estos casos los monos no están implicados, sino que el mosquito Aedes aegypti actúa como agente transmisor entre las personas en zonas de alta densidad de población. Como puerta de entrada del virus se reconoce la piel del hombre sano, por lo que este último constituye el huésped susceptible fundamental. La enfermedad tiene un período de incubación de 3 a 6 días. La sangre de los enfermos es infectante para los mosquitos muy poco antes de comenzar la fiebre y durante los primeros 3 a 5 días de la enfermedad. Una vez infectado, el mosquito permanece así por el resto de su vida. A nivel mundial, la fiebre amarilla es una enfermedad objeto del Reglamento Sanitario Internacional. Por tanto, su notificación es obligatoria. Aunque no existe un tratamiento específico para eliminar los agentes virales,
Los enfermos deben ingresarse en salas de cuidados intensivos. Las medidas terapéuticas consisten en el alivio de los síntomas y prevención de las complicaciones. Al igual que en los casos de paludismo y dengue, el pilar principal es la lucha contra la erradicación o control del vector, el mosquito Aedes aegypti. Por tanto, las medidas estudiadas con estos fines son válidas para esta enfermedad, a la que se suma la inmunización con vacuna antiamarílica a las personas que viven o trabajan en zonas selváticas endémicas. Es una vacuna de virus modificado aplicable por vía subcutánea en dosis única que protege por 10 años o más. Algunos países exigen la vacuna a viajeros procedentes de zonas endémicas de la enfermedad. La educación sanitaria debe dirigirse a estos dos fines: erradicación del mosquito e inmunización donde exista la enfermedad. Es de suma importancia la vigilancia epidemiológica. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una zoonosis producida por el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi, descrito por primera vez en 1909 por Carlos Chagas en Minas Gerais, Brasil. En el hombre, la enfermedad presenta 3 estadios: la fase aguda, poco después de la infección; la fase indeterminada; y la fase crónica, que puede desarrollarse incluso pasados 10 años. A continuación, explicaremos cada una de ellas. En la fase aguda, que afecta principalmente a los niños, un nódulo cutáneo local, llamado chagoma, puede aparecer en el sitio de inoculación. Cuando este sitio es la membrana mucosa conjuntival, el paciente puede desarrollar edema periorbital unilateral, conjuntivitis y linfadenitis preauricular. Esta constelación de manifestaciones se conoce como signo de Romaña, el cual está presente en muy pocos casos. Esta fase suele ser asintomática, aunque puede presentarse fiebre, anorexia, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia leve y miocarditis. Algunos pacientes en esta fase pueden, en un periodo de 2 a 3 meses, pasar a una fase indeterminada, la cual se caracteriza por la persistencia de la infección sin presentar síntomas clínicos, los que pueden reaparecer años después, pasando a una fase crónica. Esta última fase se caracteriza por pérdida de peso, además de afectar el sistema nervioso, digestivo y cardiovascular de estos pacientes, con la aparición de demencia, megacolon y miocardiopatía. Sin tratamiento, la enfermedad de Chagas puede ser mortal, por lo general debido a las complicaciones cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud estima que la enfermedad de Chagas se distribuye por toda América, afectando entre 16 y 18 millones de personas. El 25% de la población latinoamericana está en riesgo de contraer la enfermedad y cada año mueren 50.000 personas por esta causa. La enfermedad crónica de Chagas sigue siendo un gran problema de salud en muchos países de América Latina, sobre todo en áreas pobres y rurales de Centro y Suramérica, a pesar de la eficacia de medidas preventivas e higiénicas, tales como eliminar los insectos transmisores. Con el incremento en la migración de poblaciones, las posibilidades de transmisión por transfusión sanguínea ha llegado a ser sustancial en los Estados Unidos. Aproximadamente 500.000 personas infectadas
viven en este país. El agente infeccioso de la enfermedad es el Trypanosoma cruzi, protozoario que en el ser humano se presenta como hemoflagelado y también como parásito intracelular sin flagelo externo. Más de 150 especies de animales domésticos y salvajes, entre ellos perros, gatos y ratones, constituyen junto con el ser humano el reservorio de la enfermedad, mientras que la puerta de salida es la piel de la persona enferma picada por el insecto. Como vía de transmisión fundamental, se declaran vectores infectados que son especies hematófagas de insectos de la familia Reduvidae, las que excretan los tripanosomas con sus heces. Los triatóminos redúvidos, conocidos como chinche en El Salvador, vinchuca en Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, chipo en Venezuela, pito en Colombia, el bananón o chirimacha en Perú y bichiño putiño en Brasil, son insectos hematófagos, es decir, chupadores de sangre que viven en las rendijas, agujeros y espacios abandonados de viviendas o bodegas en las regiones de América del Sur y América Central. Estos se infectan después de picar a un animal o persona que ya padece la enfermedad. En general, la infección se propaga a los seres humanos cuando un insecto infectado deposita heces en la piel mientras que la persona está durmiendo en la noche. A menudo, el rascado de las picaduras introduce accidentalmente las heces en la herida, un corte abierto, los ojos o la boca. Los animales pueden infectarse de la misma forma y también contraen la enfermedad comiendo un insecto infectado. Otras vías de transmisión son a través de transfusiones de sangre, vía transplacentaria, accidentales en laboratorio o por trasplantes de órganos de donantes infectados. La puerta de entrada son las mucosas sanas, sobre todo la conjuntiva y la piel lesionada de estas personas. El huésped susceptible de esta enfermedad son las personas sanas de cualquier edad. Mientras más jóvenes la presentan, su gravedad es mayor. Por último, es importante conocer que en muchas personas infectadas la detección se hace difícil porque pueden no presentar síntomas de la enfermedad hasta 10 o 15 años después de haberse infectado. La tripanosomiasis o enfermedad de Chagas tiene un periodo de incubación entre 5 y 14 días después de la picadura del vector y de 30 a 40 días si fue por transfusión sanguínea, mientras que la transmisibilidad es entre 10 y 30 días después de picar al enfermo y persiste en el intestino del insecto por toda su vida, es decir, aproximadamente 2 años. Hay microorganismos en sangre durante toda la fase aguda y pueden persistir en número muy bajo durante la vida de las personas sintomáticas y asintomáticas. Las medidas para el control de esta enfermedad son las siguientes: educación sanitaria respecto a la transmisión y prevención de la enfermedad, notificación del caso después del diagnóstico de certeza e indicación de tratamiento médico con nifurtimox en los casos agudos, control de vectores en zonas endémicas e investigar contactos familiares. Se plantea que no es práctico el aislamiento del enfermo. Es importante, como en todas las enfermedades transmitidas por vectores,
la vigilancia epidemiológica. La última enfermedad que estudiaremos en la actividad orientadora de hoy es la filariasis, las que se definen como un grupo de enfermedades diferentes que tienen como común denominador el ser producidas por gusanos redondos de la familia Filaroidea y transmitidas de persona a persona por la picadura de insectos. Básicamente hay tres tipos de filariasis: la linfática, la oncocercosis y la loasis. La linfática, que obstruye de manera permanente el flujo de la linfa en las cadenas de ganglios linfáticos, causando inflamación y dolor en el escroto, en la región inguinal o las piernas, provocando elefantiasis. La oncocercosis, que afecta a la piel formando nódulos donde sobrevive el gusano muchos años. Con relativa frecuencia, alcanza los ojos hasta producir ceguera. Y por último, la loasis, que origina inflamaciones de la piel que aparecen y desaparecen. Esporádicamente cruzan la córnea, provocando irritación y sobre todo alarma, pero sin mayor trascendencia. En este tipo, las larvas aparecen en la sangre. El diagnóstico de certeza se hace por el hallazgo en sangre periférica o en muestras de biopsias de piel de las microfilarias. Hay otras especies de filarias que también parasitan al ser humano, pero por su dudosa patogenicidad no son objeto de estudio de esta asignatura. La filariasis es endémica en regiones tropicales de Asia, África, América Central y del Sur, con más de 120 millones de personas afectadas, el 60% de las cuales reside en el sureste de Asia. En estas áreas endémicas del mundo, por ejemplo, en Indonesia, hasta un 54% de la población puede que tenga microfilarias en su sangre. El hombre es el reservorio o fuente de infección primaria para todas las filariasis humanas, por lo que es una antroponosis. Los agentes infecciosos de esta enfermedad son nemátodos de la familia Filaroidea. Se describen 7 especies patógenas para el hombre, con 2 de patogenicidad dudosa: el Dipetalonoma perstans y Manzonella osardi. La Oncocerca volvulus afecta a más de 40 millones de personas en África tropical, al sur del Sahara, y existen focos importantes en Yemen y América Latina. La Manzonella osardi se observa en América del Sur y Central e islas del Caribe. El tipo Bancrofti es la más extendida de las filarias, apareciendo por toda la costa atlántica de América Central y del suroeste, centro y este de África, centro-sur, sureste y este de Asia e islas del Pacífico. Por su parte, Brugia malayi aparece en islas del sureste asiático. Dracunculus medinensis es típico de la India, Mediterráneo y África. En este último aparecen también el Dipetalonoma perstans y el Loa loa. Otro de los eslabones de la cadena epidemiológica es el reservorio, que en esta enfermedad es el hombre, constituyendo la puerta de salida su piel y mucosas. En cuanto a la transmisión, se conoce que las larvas de las diferentes filarias se encuentran en la sangre, son ingeridas por insectos hematófagos y después de sufrir parte del ciclo en ellos, son transmitidas a personas sanas durante la nueva ingesta. Después de varios meses, las larvas son depositadas pasando a la circulación sanguínea, donde quedan dispuestas nuevamente para la transmisión.
Para concluir, podemos decir que la vía de transmisión fundamental es por vectores, excepto la dracontiasis, que es por vía digestiva al ingerir crustáceos de agua dulce, por lo que la puerta de entrada en esta enfermedad es a través de la piel y las mucosas, excepto para esta última, que es por la boca. El hombre sano y los insectos constituyen fundamentalmente los huéspedes susceptibles. El periodo de incubación para casi todas las especies de la enfermedad es por lo general 1 año, mientras la transmisibilidad no se realiza de persona a persona, sino que el hombre es infectante para los insectos por varios años. La educación sanitaria sobre el modo de transmisión y métodos de control de vectores sigue siendo un instrumento imprescindible para prevenir el problema. En general, la profilaxis se fundamenta principalmente en el control del reservorio con medidas destinadas a prevenir la picadura de insectos a través de ropa que proteja la mayor parte posible de la superficie corporal, además de la utilización de repelentes y mosquiteros. En el caso de los vectores, aunque su control es posible, se hace difícil. Con este fin, el rociamiento de insecticidas y plaguicidas continúa siendo las principales medidas para combatir las enfermedades transmitidas por mosquitos. Una vez realizado el diagnóstico de certeza, el caso debe ser notificado y comenzar el tratamiento con antihelmínticos como el albendazol, que para conseguir la curación debe ser administrado simultáneamente con ivermectina o con dietilcarbamazina para eliminar las microfilarias o larvas en las patologías en que éstas se presentan. La extirpación quirúrgica de los oncocercomas es una medida usada para el tratamiento y control de la enfermedad. A continuación, le proponemos la siguiente tarea docente. Conociendo el cuadro higiénico epidemiológico de la comunidad donde labora y a partir de lo estudiado en la actividad orientadora de hoy, inciso A, confeccione un informe no mayor de 2 cuartillas donde exponga los principales riesgos que presenta dicha comunidad para adquirir alguna de las enfermedades transmitidas por vectores. Inciso B, proponga medidas para prevenir o controlar las mismas. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que las enfermedades transmitidas por vectores constituyen un problema de salud por su alta morbilidad y mortalidad, fundamentalmente en países subdesarrollados. El conocimiento de los eslabones que integran la cadena epidemiológica es necesario para el control de las enfermedades transmitidas por vectores. La educación sanitaria sobre el modo de transmisión y métodos de control de vectores es un instrumento imprescindible para prevenir estas enfermedades. En la actividad orientadora de hoy, se estudiaron los elementos epidemiológicos de las enfermedades transmitidas por vectores y las medidas que deben realizarse para el control de las mismas. En la próxima actividad orientadora, estudiarán los contenidos relacionados con las enfermedades de transmisión digestiva.